a todos, en esta ocasión vamos a llevar a cabo un repaso acerca del concepto de probabilidad de eventos compuestos y el uso de la regla del producto. Para este propósito será necesario recapitular un par de definiciones, una fórmula y también unos casos ejemplo. Tenemos aquí una serie de conceptos que vamos a definir en breve. En primer lugar, veamos el concepto de eventos independientes. Se dice que dos eventos son independientes cuando la probabilidad de un evento no se ve afectado ni afecta a otros eventos. En el caso de los eventos dependientes son lo contrario. Son aquellos eventos que se ven afectados por los eventos que ocurrieron antes que él. O también se puede definir como aquellos eventos cuya ocurrencia afecta o se ve afectado por otros. En el caso de eventos compuestos y eventos simples, lo podemos definir de la siguiente manera. Eventos simples son aquellos eventos en los cuales solo se analiza un suceso para calcular su probabilidad, mientras que los eventos compuestos son aquellos en los cuales se considera dos o más sucesos para calcular su probabilidad. En el caso de los eventos compatibles, son aquellos eventos que se pueden presentar al mismo tiempo. Por ejemplo, ser mayor de edad y usar lentes son eventos compatibles. Por su parte, eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no se pueden presentar al mismo tiempo. Por ejemplo, ser un par o ser un impar, en el caso de los números. Ser mayor de 18 años o ser menor de 18 años, pues no se puede presentar al mismo tiempo, son eventos excluyentes entre sí. Dichas estas definiciones, vamos a analizar estas dos fórmulas. Ambas son diferentes presentaciones de la llamada regla del producto o regla de la multiplicación. La regla del producto o regla de la multiplicación se utiliza para calcular la probabilidad de eventos compuestos, es decir, la probabilidad de una secuencia de eventos. ¿Por qué tiene esas dos presentaciones? Bueno, este símbolo matemático se lee como intersección, nosotros vamos a manejarlo como un sinónimo de y dice, la probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B. Y la otra versión dice, probabilidad de que ocurra A y B, o A intersección B, es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento B, tal que, es el simbolito, tal que ya ha ocurrido el evento A. Lo que ocurre es que, aunque nos comunican la misma idea que para multiplicar, para conseguir la probabilidad de una secuencia de eventos, hay que multiplicar las probabilidades de cada uno de ellos, la parte superior nos hace alusión que no hay afectación entre el evento A y el evento B, es decir, son eventos independientes, mientras que la segunda versión, probabilidad de A por la probabilidad de B, tal que ha ocurrido A, nos hace entender que hay eventos dependientes y que el evento B depende de que haya ocurrido A. Vamos a entender que ambas nos comunican lo mismo, solamente que algunos autores las distinguen para hacer entender que pueden presentarse eventos independientes o pueden presentarse eventos que son dependientes entre sí. Veamos. Pongamos un par de ejemplos en dos escenarios. En el primer escenario tenemos el caso de extraer figuras de una urna sin devolver lo extraído. Supongamos que se me solicita calcular cuál es la probabilidad de obtener sin ver un triángulo negro. Como es un solo hecho, un solo evento, se considera un evento simple. Y todos recordamos que para calcular la probabilidad de un evento, simplemente dividimos los casos favorables, cuántos se encajan dentro de nuestro espacio muestral, con lo que queremos, pues 2. Hay dos eventos favorables en la urna, que son triángulos negros, y lo dividimos entre el espacio muestral. El 100% de probabilidades son 6. Recordemos que esto lo podemos expresar en decimal y posteriormente convertir a porcentaje.
2/6 equivale a 0.3333 periódico, que si es multiplicado por 100, se convierte en el 33.33 periódico por ciento. Significa que la probabilidad de conseguir, al tomar al azar una pieza de esta urna y que esta pieza sea un triángulo negro, es de 2/6 o de 1/3, si lo simplifico, y porcentualmente equivale al 33.33%. Se trata entonces de un caso de evento simple. Otro ejemplo clásico sería este. Al lanzar volados, supongamos que tenemos una moneda marcada como palomas y cruces, taches. Bueno, ¿cuál será la probabilidad de que al lanzar un volado obtengamos una cruz, una tache? Bueno, pues dividimos un solo evento favorable, que es un lado de la moneda, entre dos posibles lados, pues nos daría 1/2, que equivale a 0.5, y si lo multiplico por 100 se convierte en 50, lo cual representa en el 50%. Este evento simple tiene el 50% de probabilidad de ocurrir. ¿Qué significa esto en términos reales? Bueno, los porcentajes nos dan una manera de contabilizar qué tan factible es que ocurra un hecho. Por ejemplo, si lanzáramos 300 personas un volado, ¿cuántas de ellas se esperaría que obtuvieran este resultado, que es cruz? Bueno, pues simplemente calcularíamos el 50% de 300 personas que están haciendo el volado. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos a ese total por 0.5, que es la versión decimal de este porcentaje, y nos da 150 personas. Significaría que si 300 personas hacen el experimento, se espera que 150 de ellas consigan el resultado de cruz. En cambio, de acá, si yo quisiera averiguar qué pasaría si hubiera 300 urnas y 300 personas sacaran de esa urna una pieza, ¿cuántas de ellas se esperaría que obtuvieran un triángulo negro? Pues lo mismo, hago el cálculo del 33.33%, 3333, de 300 personas que van a hacer el experimento, y lo que pase en cada una pues se manifestará al final. Entonces, para calcular este porcentaje de 300, pues multiplico 33.333333333333 periódico por 300. O en su defecto, multiplico 300 por 2/6 y será mucho más rápido. Como te imaginas, el resultado pues es bastante sencillo. Simplemente haz un poquito de lógica. 2/6 es 1/3 de algo, pues vendría siendo 100 personas. De tal suerte que esto es lo que pasa cuando tenemos eventos simples. Ahora bien, ¿qué tal si no se trata de un evento simple, sino de eventos compuestos? Como lo mencioné al inicio de este video, los eventos compuestos son aquellos en los cuales se analiza qué tan probable es que ocurra una secuencia de hechos. Vamos a analizar esto. Supongamos que tenemos esta urna, como se describe, y vamos a extraer figuras de ella sin devolver lo que ya extrajimos. ¿Qué tan probable es que nuestro primer resultado sea un triángulo verde, el segundo también sea un triángulo verde y el último sea un triángulo negro? Pues en este caso me doy cuenta que es una secuencia de eventos. Al momento de ir redactando el problema, nos damos cuenta que aparece la conjunción y. ¿Qué probabilidad hay de sacar un triángulo verde y luego un triángulo verde y luego un triángulo negro? Eso nos indica que es un evento compuesto y que tenemos que usar la regla del producto. La diferencia radicará en que en este caso aplicaremos la regla del producto entendiendo que los eventos son dependientes. ¿Por qué? Porque el hecho de haber extraído una pieza y no devolverla modifica los casos favorables y también modifica el espacio muestral. Entonces, por razones de espacio me voy a recorrer aquí abajo. Aquí estaría igual.
Probabilidad de obtener un triángulo verde al inicio, pues sería 3 de los 6 posibles que están allí. Ya que he extraído, ahora solamente hay 5 piezas dentro de la urna, de las cuales 2 siguen siendo triángulos verdes. Y de ellas únicamente quedan 4 y solo 2 son triángulos negros. Si yo hago la multiplicación, tengo 3 por 2 son 6, por 2 son 12 en el numerador. Recuerda, al multiplicar fracciones se trabaja numeradores por numeradores, separado de ellos, denominadores por denominadores. 4 por 5, 20, 20 por 6, son 120 posibilidades de multiplicar 6 por 5 por 4. ¿Qué significa? Que hay 120 posibles combinaciones, algunas de ellas repetidas, de extraer 3 piezas en secuencia de esta urna. Podemos decir que es verde, verde, negro, otra que también es verde, verde y el otro negro, verde, verde, rojo, verde, 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 rojo, verde, negro, etc. En total hay 120 posibles maneras de hacerlo. Ahora, si pasamos eso a decimal, tenemos algo bastante curioso, que como dividimos 12 entre 120, equivale a 0.1, y si lo multiplicamos por 100, conseguimos el porcentaje, que sería recorrer 2 lugares, 10%. Existe un 10% de posibilidad de sacar la secuencia verde, verde, negro sin devolver objetos a la urna. Ahora, te repito, este es el caso de eventos dependientes, porque lo que ocurrió antes afecta a los eventos posteriores. Ahora bien, en el caso de lanzar volados, vamos a hacer un símil. ¿Qué probabilidad hay de conseguir en el primer volado cruz, en el segundo volado cruz y en el último volado paloma? Bueno, por razones de espacio, igualmente continúa acá. Probabilidad de obtener cruz en el primer volado, pues es 1 de 2. En este caso nos damos cuenta que se trata de eventos independientes. Esta versión de la fórmula, que es muy parecida. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en un volado no afecta a los posteriores. La cara de la moneda no se pierden caras de la moneda. Es probabilidad clásica, así es que solamente hay 2 escenarios. De nuevo, considerando que saqué cruz, pues no afecta nada. De nuevo tengo una de 2 posibilidades de conseguir cruz y una de 2 posibilidades de conseguir una palomita en el final. Si hago la multiplicación, tengo 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2, 4, por 2, 8. Uno de cada 8 intentos conseguiré la secuencia cruz, cruz, paloma. Y si lo convierto en decimal, equivale a 0.125. Y si multiplico por 100, me representa el 12.5%. Podemos ver que es más factible conseguir estos 3 resultados que estos 3 resultados. Y ahora, ¿qué pasaría si me solicitaran una pregunta extra? Por ejemplo, si 400 personas hacen estos experimentos, ¿cuántos de ellos se esperaría que obtuvieran cada resultado? Ok. Si 400 personas hacen este experimento, pues yo simplemente calculo el 10% de 400. Multiplico 400 por la versión decimal de 10%, y obtengo como resultado, pues, 40 personas. Se esperaría que si 400 personas hacen este experimento, 40 de ellas, cuando menos, obtengan el resultado de triángulo verde, triángulo verde, triángulo negro. En cambio acá, si 400 personas hicieran el experimento de lanzar esta moneda, calculo cuántas de ellas se espera que obtengan el resultado de cruz, cruz, paloma. Pues en ese caso sería calcular el 12.5% de 400, multiplicando 400 por multiplicando 400 por el versión decimal de 12.5,
que si las cuentas no me fallan, debe de ser algo así como 50 personas, poco más del 10%. Y hasta aquí tenemos entonces un pequeño repaso de la aplicación de la regla del producto para eventos compuestos. Recordemos que se trata de analizar si son eventos simples o eventos compuestos. Eventos independientes o eventos dependientes. Y la única diferencia, aunque las fórmulas varían ligeramente, ambas nos comunican que hay que multiplicar la probabilidad de cada uno de los eventos que forman la secuencia, con la salvedad de que si son eventos dependientes, se puede modificar tanto casos favorables como el espacio muestral. Vamos a continuar con un poco más de ejercicios acerca de probabilidad de eventos compuestos. Tal y como se vio previamente, se trata de una serie de eventos que ocurren en secuencia y que pueden o no afectar a los posteriores. Cuando los eventos no se ven afectados entre sí, es decir, cuando lo que pasa antes no afecta a lo que ocurre después, se dice que son eventos independientes. Y para calcular la probabilidad de una secuencia de eventos, simplemente multiplicamos la probabilidad del primer evento por la del segundo evento y los posteriores. En cambio, si tenemos eventos dependientes, entonces hay que multiplicar la probabilidad del primer evento por la probabilidad del siguiente o posteriores, considerando que ya han pasado otros eventos. En este ejemplo tenemos una especie de ruleta, la cual gira y al detenerse va a ser señalado algún color. Estos 8 espacios tienen la misma dimensión y cuenta con 3 espacios marcados de rojo, 2 espacios marcados de naranja, 2 espacios marcados de negro y un único espacio marcado en verde. Si se hace girar esta ruleta 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de conseguir lo siguiente? En primer lugar, ¿qué probabilidad hay de conseguir que salga en el primer giro de la ruleta negro, en el segundo giro de la ruleta también se detenga en el negro y en el último giro de la ruleta también se detenga en el color negro? Bueno, viendo este caso, yo veo que tengo que multiplicar la probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo evento por la probabilidad del tercer evento. Afortunadamente, lo que ocurra antes no afectará después, porque el hecho de que la ruleta se detenga en algún color no afecta a los posteriores casos. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que al girar la ruleta se detenga en el color negro? Pues hay 2 espacios negros de los 8. Después, ¿cuál es la probabilidad de que se vuelva a detener en el color negro? El hecho de que ya haya pasado una vez no influye en que vuelva a pasar, ni mucho menos una tercera vez. Haciendo las operaciones pertinentes, tengo numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, y veo que 2 por 2 por 2 son 2 por 2, 4 por 2, 8. Y en el denominador multiplico 8 por 8 por 8 y consigo el resultado, que sería de 512. Significa que hay 512 posibles combinaciones, algunas repetidas, de cómo hacer girar esta ruleta y se detenga en diferentes colores. Ahora, yo puedo expresarlo también en decimal si divido 8 entre 512, lo cual va a ser aproximadamente 0.0156225. Pero, si lo quiero convertir a porcentaje, basta con que este decimal se multiplique por 100, recorro 2 lugares el punto y consigo que sea 1.5625%. Esa sería la probabilidad en fracción decimal y porcentaje de conseguir hacer 3 giros a esta ruleta y obtener negro, negro y negro. Ahora, ¿qué tal si en una prueba me preguntan, además de qué probabilidad hay de que ocurra esto, le hagan una pregunta extra? Si hago 200 veces el experimento, es decir, 200 personas que giren 3 veces la ruleta, ¿cuántas de ellas se esperaría que consiguieran la combinación negro, negro, negro?
Repito, si 200 personas hacen girar la ruleta 3 veces, ¿cuántas de ellas conseguirían, en teoría, la combinación negro, negro, negro? Esto es bastante sencillo. Considerando que la probabilidad de conseguir negro, negro, negro en los giros de la ruleta es del 1.5625%, basta con que yo calcule este porcentaje de 200. Sabemos que para aplicar un porcentaje necesitamos multiplicar nuestro número por la versión decimal del porcentaje que queremos encontrar. Entonces, si yo multiplico 200 por el 0.015625, que es la versión decimal de este porcentaje, consigo que la respuesta sea 3.125. De esta manera, puedo afirmar que, en teoría, alrededor de 3.125 personas deberían de conseguir la combinación negro, negro, negro si 200 personas hacen el experimento de girar 3 veces esta ruleta. Vale la pena señalar o reiterar que lo que tenemos aquí es un caso de eventos que se consideran independientes. ¿Por qué? Porque lo que ocurra previamente no afectará a lo que ocurra en los eventos posteriores. No siempre vamos a contar con un fenómeno que involucre a eventos independientes. Recordemos que con frecuencia trabajaremos eventos del tipo dependiente. Un ejemplo clásico, pues, es la extracción de objetos de una urna. Por ejemplo, haciendo un caso similar al que acabamos de trabajar, podemos considerar una urna que cuenta con objetos de colores del mismo tamaño. Tenemos que habrá pequeñas pelotitas verdes, pequeñas pelotitas negras, pequeñas pelotitas rojas y pequeñas pelotitas azules. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado si nos informan si las extracciones se harán con devolución o sin devolución. Siempre que nos afirmen que se hagan extracciones con devolución, entonces serán eventos independientes. Pero siempre que nos notifiquen que se harán extracciones sin devolver lo que ya se ha sacado, entonces se tratará de eventos dependientes. Ahora, si yo cuento con una urna que tiene estas 10 pequeñas bolitas de 4 colores distintos y hago 4 extracciones sin devolución, ¿cuál es la probabilidad de que yo consiga una primera pelotita negra, una segunda pelotita roja, una tercera pelotita también roja y una última pelotita azul? Bueno, en este caso, primero anoto cuál sería la probabilidad de extraer del total una pelotita negra. Pues originalmente hay 3 pelotitas negras de 10 en la urna. Ya que extraje una, en teoría solo quedan 9 pelotitas en la urna. Y este fenómeno va a ir cambiando el total del espacio muestral después de cada extracción. Entonces, si solamente hay 9, ¿cuántas de ellas son rojas? Pues como no he extraído ninguna roja, siguen existiendo 2. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una pelotita roja después de que ya extraje una roja? Para empezar, ya no hay ni 10 ni 9, sino 8 objetos, porque estas 2 ya no existen. O sea que tengo únicamente 2 negras, 3 azules, una roja y 2 verdes. Por consecuencia, yo registro aquí que solamente queda una de 8. Y una vez que extraje una negra y 2 rojas, solamente quedan 7 objetos, de los cuales 3 son azules. Si yo hago la multiplicación, ocurrirá lo siguiente.
3 por 2 son 6, 6 por 1 sigue siendo 6, y 6 por 3 son 18. ¿18 de cuántos? Pues multiplico 10 por 9, 90, por 8, 720, y por 7, 5040. Si yo divido 18 entre 5040, obtendré la versión decimal de esto, que es 0.00357. Y si multiplico este decimal por 100, entonces tendré un total de 0.357%, siendo este la versión porcentual de la probabilidad de conseguir un objeto negro, un objeto rojo, seguido de otro objeto rojo y terminando con un objeto azul. Entonces, sintetizando, para calcular la probabilidad de eventos compuestos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad del primer evento por la probabilidad de los eventos posteriores, teniendo en cuenta que si son eventos independientes, lo que ocurra antes no afectará a los eventos posteriores, pero si se trata de eventos dependientes, hay que multiplicar la probabilidad del primer evento por la probabilidad de los segundos eventos, considerando que ya han ocurrido otros, revisando como en este ejemplo el espacio muestral que se puede ir acortando o los casos favorables que pueden ir también reduciendo. De momento sería todo, espero que les haya servido, un gusto, que estén muy bien, chao.